Muy buenos días. Vamos a comenzar la presentación del proyecto de aseguramiento de calidad en el desarrollo de software libre. Este proyecto, como ya muchos de nosotros conocemos, tiene como objetivo mejorar la práctica de desarrollo de software libre en la Fundación Senditel, así como en otras organizaciones donde quieran utilizar esta propuesta generada en el proyecto de aseguramiento de calidad en el desarrollo de software libre. En el proyecto participamos Daisy Villasana, Víctor Bravo y mi persona, Joana Álvarez. Pasamos entonces a la siguiente lámina. ¿Cuáles son los temas que se abordan en el proyecto? Básicamente son tres las áreas de acción. Primero, la elaboración de la segunda versión de la metodología de desarrollo de software. Segundo, la construcción del prototipo de un sistema integral para el desarrollo de software libre. Y tercero, un estudio de prácticas virtuosas en el área de desarrollo de software libre desde un enfoque filosófico. Pasamos entonces a describir cada uno de estos temas que se abordan en el proyecto en la siguiente lámina. En cuanto a la segunda versión de la metodología, ¿qué es lo que hemos venido realizando en el proyecto a lo largo de este año? Mejoras básicamente en la primera versión de la metodología que fue publicada a inicios o cuando comenzó la Fundación Senditel. ¿Cuáles son las mejoras que se han planteado en esta primera versión? Bueno, se han eliminado algunas actividades que se consideraban redundantes o innecesarias que estaban planteadas en la primera versión de la metodología. Asimismo, se han agregado otras actividades que se consideran como necesarias para el desarrollo de software libre en esta segunda versión de la metodología. Por ejemplo, en la primera versión de la metodología había una actividad en lo que es el proceso de administración de proyectos de software libre, donde se decía que había que dar una descripción de la aplicación que se iba a desarrollar. Esta actividad fue eliminada en vista de que esta descripción de la aplicación ya se presentaba en el proceso anterior al de administración de proyectos de software libre, que es en el proceso de conceptualización, donde se indicaba cuál era el alcance de la aplicación. Por tanto, allí se estaba describiendo cuáles eran las funcionalidades que se van a construir para un software específico. En este sentido, pues este segundo documento, el de descripción de la aplicación, estaba de más, ¿sí? Se decidió eliminar. Así igual como sucede con este documento, pues sucedió con algunos otros que les iré comentando a lo largo de la presentación. Se han agregado otras actividades, como por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, en la primera versión no había una fase de empaquetado, es decir, en la primera versión de la metodología no se recomendaba empaquetar para diferentes distribuciones el software que se desarrollaba. Esta actividad ha sido agregada en esta segunda versión porque se considera como prioritaria, como fundamental en el área de desarrollo de software libre, donde se quiere fomentar el uso del software, ¿sí? Y este fomentar del uso del software viene muy bien dado en que la aplicación que se desarrolle funcione para distintas distribuciones. Otra de las mejoras que se han realizado a esta primera versión es el planteamiento de recomendaciones en las diferentes actividades que se plantean en la metodología, precisamente recomendaciones que giran en torno a lo que se conocen como patrones de excelencia, es decir, mejores formas de hacer las cosas dentro de la práctica de desarrollo. ¿Qué se ha hecho aquí? Bueno, se ha hecho algo que no es común observar en las metodologías de desarrollo. ¿Qué es lo que es común observar en estas metodologías? Bueno, que siempre se indica el qué hacer. Tiene que hacer este documento, tiene que hacer este producto, tiene que codificar, tiene que hacer planes de prueba. Más no se indica el cómo hacer esas actividades que se mencionan en la metodología. Esto es precisamente hacia donde nosotros estamos tratando de llevar esta segunda versión. ¿Cómo lo hacemos? A través de una serie de recomendaciones en las que se indican las mejores formas de hacer de cada una de las actividades que componen la metodología de desarrollo. Esas mejores formas de hacer, ¿en qué están basadas? Bueno, en prácticas, o mejor dicho, en patrones reconocidos de excelencia, patrones tanto del área de especificación, análisis y diseño, como al área de construcción y de pruebas de software. La tercera mejora que se ha hecho, bueno, una redistribución en lo que es la información contenida en las plantillas de documentación que apoyan los procesos de la metodología. Por ejemplo, en el primer proceso de la metodología, que es conceptualización de proyectos de software, en la primera versión había alrededor de 5 plantillas de documentación que había que llenar.
Ahora, en esta segunda versión, esas 5 plantillas fueron reducidas a una sola plantilla que se conoce como propuesta de desarrollo, y en ella está contenida mucha de la información que estaba distribuida en la primera versión en 5 plantillas. ¿Sí? Todas estas mejoras que se han hecho en relación a la primera versión se sustentan en las observaciones que algunos integrantes del equipo de desarrollo de la Fundación han planteado una vez que han ido utilizando en sus proyectos la metodología. Entonces han ido observando en la práctica cuándo es necesario utilizar o hacer ciertas actividades recomendadas en la metodología y cuándo no, cuáles se pueden desechar y cuáles otras se pueden agregar. También se ha considerado para estas mejoras los resultados obtenidos en el proceso de aseguramiento de calidad en el desarrollo de software libre, que fue una propuesta que se desarrolló en el año 2011 aquí en la Fundación y fue probada en 2 proyectos de desarrollo de la Fundación en el año pasado, en 2012. De esa validación, de esa prueba, pues surgieron una serie de mejoras que repercuten en la metodología, puesto que este proceso de aseguramiento de calidad se basa en la metodología de desarrollo de la Fundación como modelo o práctica a seguir en el desarrollo de software libre. Entonces, bueno, esas mejoras han sido consideradas en base a las observaciones del equipo de aseguramiento de calidad y al proceso de aseguramiento de calidad desarrollado en la Fundación. Pasamos entonces a la siguiente lámina, donde vamos a mostrar el antes y el ahora de la metodología de desarrollo de software libre. Por ejemplo, en lo que relaciona al primer proceso de la metodología, que es conceptualización de proyectos de software libre, antes teníamos un proceso que constaba de 5 actividades, ¿sí? Aquí mostramos, digamos, los flujos de actividades en el antes y en el ahora. En la primera versión tenemos, como digo, 5 actividades. Ahora en la segunda versión tenemos solo 3 actividades. Estas 3 actividades han surgido, digamos, del reacomodo de ciertas tareas en la fase de conceptualización de proyectos de software. Por ejemplo, en la primera versión se hacía lo que era el análisis y reflexión sobre los problemas y soluciones a los cuales se trataba de abordar con la aplicación de software que se pretendía desarrollar. Esta actividad ahora se hace en lo que se conoce como la recopilación de la información básica necesaria para conocer el dominio de la aplicación a desarrollar. Es decir, allí nosotros identificamos los problemas que existen, las necesidades que existen en los usuarios en relación a los procesos que habría que automatizar en ese sistema y que son ejecutados ya sea de manera manual o por el uso de otros sistemas por los usuarios involucrados en estos procesos. Entonces allí se recopila toda esa información, se hace el modelado de procesos, se identifican las actividades básicas dentro de cada proceso con la intención de conocer esos procesos y saber entonces qué de esos procesos se puede automatizar. Entonces esta actividad contiene esta primera de aquel antes de la primera versión, también contiene parte de lo que es la definición o actualización del alcance del proyecto. ¿Qué se hacía en el alcance del proyecto? Pues se definía qué funcionalidades el software iba a prestar. Eso se hace en parte en esta actividad cuando se identifican qué procesos se van a automatizar, cómo funcionan estos procesos. Luego se pasa a una identificación ya de las funcionalidades en sí que va a tener el software en función de esos procesos que se requieren automatizar. Allí obviamente pues se hace el estudio de factibilidad de qué se puede automatizar o qué no de los procesos que se están planteados allí por los usuarios. Entonces básicamente esta actividad también está contemplada en esta y parte en esta. Bueno, otra de las actividades planteadas en la primera versión era una identificación de los actores que podrían integrar la comunidad de desarrollo. Esta actividad decidió eliminarse. ¿Por qué? Porque se consideraba como una actividad que estaba colocada en una fase muy temprana del desarrollo, pues aquí apenas está en la conceptualización del proyecto como para hablar ya de una identificación de posibles actores de esa comunidad de desarrollo. Incluso en la práctica se ve que esto no es tan burocrático, tan rígido, ¿sí? Tan normativo. No es que el equipo de desarrollo identifica cuáles van a ser los actores que le van a colaborar, sino más bien que esto se da de manera espontánea. Una vez que está pública la información del proyecto, pues hay usuarios, hay personas, desarrolladores, analistas que ven la información pública allí y que se interesan en participar, en colaborar en el proyecto. Entonces lo pueden hacer por los distintos medios o herramientas que brinda el proyecto para realizar esa colaboración, pero no se basa en políticas o normativas como en el caso de la primera versión, que
se hacía esta actividad, se identificaban esos posibles actores de parte del equipo de desarrollo, identificaba quiénes le podían colaborar o quiénes no, y a su vez definían un conjunto de políticas de participación, cuando esto ahora se deja más espontáneo, más abierto, y lo único que se hace es más bien generar un conjunto o poner a disposición de las personas un conjunto de herramientas que facilitan esa colaboración. Es la intención en esta segunda versión. Y obviamente la elaboración de la propuesta de desarrollo, que está como última actividad de esta segunda versión, y en ella contiene la información generada en las dos otras actividades. Pasamos entonces a lo que es el proceso de administración de proyectos de software libre, segundo proceso de la metodología, en el antes y el ahora. Antes, en la primera versión, teníamos alrededor de 6, 7, 8, 9 actividades. Hoy en día, en esta segunda versión tenemos 5 actividades. Por ejemplo, lo que les mencionaba hace un momento, la primera actividad de este proceso de administración en la primera versión es la descripción de la aplicación de software. Esta actividad fue eliminada en vista de que el equipo de desarrollo la consideró redundante en la práctica, pues no había que generar otro documento en el que se describiera qué funcionalidades tenía la aplicación, cómo se iban a desarrollar, si esto ya está contemplado en lo que es el documento de la propuesta de desarrollo generada en el primer proceso de la metodología. Esto era redundante, esto se eliminó, ya no se contempla en esta segunda versión. La definición de los estándares sí está contemplada para esta segunda versión. La elaboración del plan del proyecto también está contemplada en esta segunda versión como una de las actividades de inicio de este proceso. Tenemos también lo que es la elaboración de la página web, la administración del proyecto. Todo eso va incluido en lo que se conoce como gestión del proyecto, en el cual el líder del proyecto debe estar pendiente y debe instalar o seleccionar la plataforma de desarrollo que se va a utilizar para gestionar el proyecto, que en el caso de la fundación actualmente se está utilizando TRAD como plataforma de desarrollo de los distintos software que se llevan a cabo acá. Entonces, como seleccionar, instalar esta plataforma, a su vez definir qué tipo de sitio web se va a utilizar para poner público información básica del proyecto, además de contar obviamente con también los wikis que nos ofrecen la plataforma de desarrollo TRAD. ¿Qué otra cosa se hace en la parte de gestión? Bueno, lo que antes se llamaba administración técnica del proyecto, se hace un seguimiento de las tareas que realizan cada uno de los integrantes del proyecto, se hacen reuniones periódicas, se recomienda creo que semanales en la metodología para ir revisando el avance que lleva cada uno de los integrantes, conversar sobre esos avances, qué dificultades se les han presentado, cómo las han resuelto, porque eso se le puede presentar a sus otros compañeros y entonces ya la experiencia vivida en esas otras actividades puede ser replicada por sus otros compañeros y así se genera todo un proceso de enseñanza, aprendizaje y colaboración en la práctica de desarrollo de software libre. ¿Cuál otra actividad también integra la gestión de proyectos como tal? Es lo que es el seguimiento y control de los errores, o sea, aquí se define como tarea del administrador o del líder del proyecto de que a él lleguen los reportes de errores, ya sean reportes de errores que vengan de los usuarios como reportes de errores que vengan del equipo de aseguramiento de calidad o del equipo de probadores del software. Esos errores deben llegar al líder del proyecto, él como líder del proyecto, con conocimiento de las tareas que ejecuta cada uno de sus integrantes, pues asigna la corrección de estos errores a los desarrolladores que considere que tienen las capacidades para solucionar estos errores. Eso se hace en la parte de gestión del proyecto y finalmente pues se publica la información respectiva al software que se desarrolla tanto en ese sitio público de acceso público como en la plataforma de desarrollo. Incluso en el sitio público se recomienda que haya un acceso directo a la plataforma de desarrollo. ¿Para qué? Bueno, para aquellas personas que quieran conocer información más detallada del proyecto puedan ir del sitio público a la plataforma de desarrollo. Incluso esto fomenta un posible desarrollo colaborativo en torno a la aplicación. Pasamos a la siguiente lámina y aquí podemos ver lo que el antes y el ahora del proceso de construcción de aplicaciones de software libre, que es el último proceso de la metodología de desarrollo. Antes, en este proceso se llevaban a cabo 6 fases. Hoy en día, en esta segunda versión, también se tienen 6 fases, con la diferencia de que algunas fases en la primera versión han sido eliminadas del proceso de construcción como tal, han sido eliminadas sí, y otras han sido pasadas a los otros procesos de la metodología. Por ejemplo, en el caso de la fase de análisis del dominio de la aplicación,
que está plasmada en en esta primera versión de la metodología, ya esta fase pueden ver que no la observan acá en la segunda versión. Esta fase no fue eliminada, más sí hubo la necesidad de colocarla como parte de las actividades del proceso de conceptualización de aplicaciones de software. ¿Por qué? Porque en esta fase es donde se identifican los procesos que se van a automatizar, se hace el modelado de procesos para conocerlos, para saber qué hacen, cuáles son los actores que interactúan con cada uno de estos procesos, y así poder definir qué de estos procesos hay que automatizar, es decir, qué funcionalidades debe brindar el software para la mejor ejecución de estos procesos. Entonces esta es una actividad básica que debe estar en la parte de conceptualización de cualquier proyecto, pues de allí se deriva el alcance de una aplicación de software. Entonces esta actividad, digamos esta fase, fue pasada entonces al proceso de conceptualización de proyectos de software. Se sigue entonces con la fase de especificación de requerimientos, análisis y diseño, construcción, pruebas y elaboración de manuales, que como vemos no forma parte de la primera versión de la metodología en el proceso de construcción. ¿Por qué? Pues básicamente no estaba explícita como una fase, sino que se encontraba dentro de la fase de pruebas. Pero para el caso del software libre, la elaboración de manuales, no solo de usuarios, sino de instalación, es muy importante, porque esta, digamos, fomenta la apropiación del software, que es una de los principios básicos dentro del software libre, la apropiación de las aplicaciones que se desarrollan por parte de los usuarios, ¿sí? Entonces, esta es una actividad que requiere tiempo, ¿sí?, y ciertas destrezas, por eso entonces ahora se considera como una fase, igual que las otras: especificación, análisis, construcción, pruebas y empaquetado. Empaquetado, que es la última fase que se presenta acá, y que no la ven tampoco en la primera versión. Empaquetado es otra de las grandes actividades que se consideran básicas dentro del contexto de software libre. ¿Por qué? Bueno, porque en el empaquetado lo que se tiene como objetivo es empaquetar precisamente la aplicación o las aplicaciones que se desarrollan bajo distintas distribuciones de software, es decir, para que los usuarios tengan la facilidad de uso en cualquier, o por lo menos en varias distribuciones de software de las aplicaciones que se desarrollen acá. Eso fomenta la usabilidad de la aplicación, ¿sí?, y la portabilidad de la misma. Entonces se decidió colocar esta actividad como una fase también dentro de la construcción de aplicaciones de software. Bueno, como les comentaba al inicio de la presentación, en cada una de estas fases se han dado una serie de recomendaciones que no estaban en la primera versión de la metodología, y recomendaciones que van orientadas a formas o mejores formas de hacer lo que es la especificación de requerimientos, lo que es el análisis y diseño, construcción, pruebas, elaboración de manuales y empaquetado. Formas de hacer que ustedes podrán ya ver de manera más específica cuando se publique la metodología. Pasamos entonces ahora a lo que es nuestra segunda actividad dentro del proyecto, que es el prototipo de un sistema integral para el desarrollo de software libre. Este prototipo, lo que estamos tratando aquí es de automatizar en la manera de lo posible esta segunda versión de la metodología. ¿Cuáles han sido las consideraciones para desarrollar este prototipo? Bueno, básicamente usar el TRAD, que ya se ha venido usando en la fundación, un plugin del TRAD que fue desarrollado acá para la metodología de desarrollo. Entonces básicamente se está usando ese mismo plugin, haciéndole mejoras y modificaciones a El por qué se decidió seguir trabajando con el TRAD. Bueno, para aprovechar la filosofía de trabajo que está planteada en esta plataforma, en la cual está todo concentrado allí. Digamos, básicamente que la mayoría de las actividades de la práctica de desarrollo se pueden realizar a través de esta plataforma. Por ejemplo, brinda un excelente sistema de tickets para el control de errores, para la planificación de tareas, brinda plugins en los que se pueden diseñar los diagramas de la arquitectura del software sin necesidad de recurrir a otras aplicaciones de las cuales se elaboran estos diagramas y luego se pasen aquí a la plataforma TRAD como un archivo JPG o PNG, sino que aquí se pueden hacer directamente. Así como esas, brinda otras muchas ventajas por las cuales se decidió seguir utilizando el TRAD y el plugin que ya venía, en el cual están documentadas las plantillas de los procesos de la metodología.
¿Qué mejoras se han hecho con respecto a este plugin del TRAD? Bueno, pues se ha planteado hasta ahora reducir el número de plantillas de documentación de los procesos de la metodología. Obviamente, porque se ha reducido este número de plantillas en lo que es la metodología, pues también va en lo que es el sistema como tal, el plugin. La inclusión de una herramienta conocida como Plan UML, en la que les mencionaba hace un momento, se pueden elaborar los diagramas como diagramas de casos de uso, diagramas de actividades, diagramas de estado, de secuencia, diagramas de clase, sin necesidad de recurrir a otras actividades. Es decir, en la misma plataforma TRAD, donde documento todo el proceso de desarrollo, puedo a su vez elaborar estos diagramas y hacer las modificaciones requeridas de estos diagramas en la misma plataforma sin requerir a otras herramientas. Esto es precisamente una de las sugerencias que nos hacían algunos integrantes del equipo de desarrollo, de que tratáramos de ver si era posible que en el mismo track se pudieran elaborar estos diagramas sin recurrir a otras herramientas. Bueno, eso ha sido con Plan UML. También se está estudiando la posibilidad de incluir la herramienta IDES para el modelado de procesos. ¿Por qué? Bueno, porque Plan UML no permite el modelado de procesos en términos de las entradas y salidas de los procesos, los actores que interactúan en los procesos. Esto se puede hacer a través de una herramienta como IDES y se está viendo cómo es, o sea, si hay posibilidad de incluirla también en el TRAD como un plugin más. Se está trabajando sobre lo que son macros para generar wikis. ¿Cuál es la ventaja de utilizar estos macros? Bueno, ustedes saben, actualmente el plugin del TRAD tiene una serie de wikis, un wiki por cada uno, digamos, de las actividades o documentos que hay que generar en la metodología, pero estos wikis ya tienen definida una estructura de información que debe ir en cada uno de estos documentos. Con la generación de macros nos va a permitir que en estos wikis que ya existen, yo pueda disponer de qué otra información quiera agregar a estos wikis. Por ejemplo, si quiero traer en el wiki de especificación de requerimientos, quiero traerme los casos de uso que ya elaboré en el primer proceso de la metodología, que es en el wiki de la propuesta de desarrollo, me los puedo traer. Y hago una llamada, un macro, paso los parámetros referidos a esos casos de uso, los coloco allí, genero el macro y me va a presentar el wiki con la especificación de requerimientos y me va a traer los casos de uso que estaban en el otro wiki de la propuesta de desarrollo, cosa que no se podía hacer anteriormente en la primera versión del plugin. Si me quería traer esto, tenía que ir a ese otro wiki, copiar la figura y luego pegarla aquí. Entonces ya con esto es más flexible, más fácil el traer información contenida en otros wikis para colocarla en wikis específicos. Bueno, pasamos entonces a la siguiente lámina. Aquí mostramos algunos capturas de pantalla de este prototipo. Por ejemplo, aquí, bueno, vamos a seguir conservando la misma estructura que estaba en el plugin, la primera versión del plugin del TRAD, donde se muestran los 3 procesos de la metodología. Obviamente esto falta hacerle algunas actualizaciones en cuanto al nombre del tercer proceso. Por ejemplo, ahora se llama construcción de aplicaciones, no desarrollo, que desarrollo sería todo en general. En el proceso de conceptualización ahora nos quedamos solo con la propuesta de desarrollo, es cuestión de actualizar esto, ¿no? Pero lo que queremos mostrar aquí es que se va a continuar con la misma filosofía de trabajo y la estructura que presentaba la metodología. Además de eso, vamos a presentar allí un flujo de trabajo para cada uno de los procesos que componen de la metodología, con lo cual podemos tener una visión general completa de los productos o documentos que debemos ir generando según se indica en la metodología de desarrollo a través del plugin, sin necesidad de ir al documento de la metodología de desarrollo para ver qué documentos, qué productos tengo que ir generando, sino que aquí los veo en específico. Luego tenemos ya lo que es la definición, por ejemplo, de un diagrama, de diagramas de casos de uso. ¿Cómo lo hacemos? A través de la herramienta Plan UML. Bueno, a través de líneas de comando. No se hace de manera gráfica como lo podemos hacer en otras herramientas como Umbrello, como Dia. Aquí lo hacemos generando líneas de código, pero la calidad de los diagramas es mucho mejor que los que ofrecen estas otras herramientas que les mencionaba. Entonces aquí podemos elaborar los diagramas aprendiendo ciertas líneas de código sencillas. Luego se manda entonces a editar el wiki. En la siguiente página lo podemos ver y entonces aquí ya sale el diagrama que mandamos a elaborar en el wiki anterior, en la parte de edición.
y pues la descripción textual. Esto sería cómo elaborar un caso de uso en el documento o en el wiki de especificación de requerimientos a través de la herramienta Plan UML. En esta incluso podemos hacer luego modificaciones sobre este mismo caso de uso. Voy, edito en la página anterior y hago las modificaciones que considere conveniente y me muestra de nuevo el caso de uso con las actualizaciones a las que haya necesidad de realizar. Tenemos ahora también, por ejemplo, la definición de diagramas de clase, de otro tipo de diagramas que podemos utilizar con la herramienta Plan UML. Igualmente, utilizamos en el wiki, en la parte, creo que esto está referido a los diagramas de procesos, por ejemplo, podemos hacer diagramas de actividades para un proceso, acá. Y luego eso se vería en el wiki al ser el render, como ya el diagrama de actividades queda en el wiki de diagrama de actividades. Si quiero hacer alguna modificación, vuelvo a editar, modifico en las líneas de código de comando que se requieran y vuelve a aparecer el diagrama. Tenemos aquí la parte de edición de macros que les comentaba. Por ejemplo, en un wiki que está por allí, lista de casos de uso y diagramas de la aplicación. Yo los quiero mostrar, como por ejemplo les comentaba, los casos de uso son uno de los documentos principales que hay que hacer al desarrollar un proyecto. Uno de los documentos que se elabora en el primer proceso de la metodología, que es conceptualización. Ahí yo ya tengo los casos de uso y la lista de casos de uso. Esta lista de casos de uso yo la puedo mostrar en otro documento de la aplicación, como por ejemplo en aquel que se llama descripción de la aplicación, que obviamente para esta segunda versión queda eliminado, pero esto es simplemente como un ejemplo. Yo me puedo traer aquella lista de casos de uso para acá, lo puedo hacer a través de un llamado por medio de macros. Llamo de esta forma el macro, trad metodología, le paso el parámetro de los casos de uso, la lista de casos de uso que quiero mostrar acá, y aquí me muestra entonces la lista de casos de uso que tiene mi aplicación, que me los traje de otro wiki que ya existe, en este caso la propuesta de desarrollo. Bueno, pasamos a la siguiente lámina y ahora vamos a ver lo que hemos venido realizando en nuestra última actividad o nuestro último tema que abordamos en el proyecto, que es el tema de prácticas. Aquí le mostramos rápidamente, digamos, los conceptos que nosotros hemos considerado como básicos dentro del contexto de prácticas y que han sido resultados de las diferentes lecturas que hemos realizado a autores como McIntyre, con el libro de Tras la Virtud, Fuenmayor, Villapalos, Aristóteles, entre otros, que en este momento se me olvidan los nombres, ¿no? Bueno, hemos decidido hacer como este recorrido en estos tipos de conceptos para identificar qué son las cosas básicas que debe contener una práctica y poder así tener un conocimiento, una visión amplia de lo que nosotros tenemos que considerar para el área de prácticas en el desarrollo de software libre y más adelante para el área de prácticas o fomentar las prácticas en otras áreas dentro de la institución Senditel, así como en la administración pública, ¿no? Obviamente esto ya como objetivos o metas para el año que viene. Entonces, en prácticas, ¿qué han sido los conceptos básicos que hemos encontrado acá? Primero, que las prácticas son una actividad colaborativa que se da entre diferentes integrantes en los cuales se generan ciertos bienes internos. ¿Qué son estos bienes internos? Pues todas aquellas capacidades, habilidades, destrezas, experiencias que adquieren los practicantes en torno a la ejecución continua de la práctica bajo ciertos modelos de excelencia. ¿Qué son esos modelos de excelencia? Que son otros de los elementos constituyentes de una práctica. Pues aquellas formas, saberes de hacer en una práctica que se han ido nutriendo, mejorando con el transcurso del tiempo, en la historia, en la tradición de la práctica, de generación en generación. Entonces son esas mejores maneras de hacer que deberían tomar como modelos de excelencia los practicantes para así mejorar su práctica, su forma de hacer día a día. Entonces eso les permite a ellos generar esos bienes internos que le permiten a su vez identificar ciertas cualidades o características de calidad en otros bienes que se generan en la práctica que digamos no serían fácilmente identificables por cualquier persona o por cualquier practicante. Es decir, son características de calidad en un producto, en un servicio que puedo reconocer en base a la experiencia que yo tenga desarrollando o produciendo ese bien o servicio.
Bueno, esos bienes o servicios de lo que hablo es precisamente eso que se deriva de la práctica. Ese bien y servicio tiene que tener, es lo que le da un sentido social, un arraigo social a la práctica. Toda práctica debe tener un arraigo social para ser una práctica, es decir, debe tener un sentido social, debe contribuir al bien común. Entendido el bien común como todo aquello que nos permite conformarnos como un nosotros, conformarnos como seres humanos relacionados entre sí. Por ejemplo, hay bienes comunes básicos que define Fuenmayor, como son la cultura, el lenguaje, la madre, ¿sí? Bienes comunes básicos porque ellos a su vez permiten o dan posibilidad que existan otro tipo de bienes comunes, bienes públicos, incluso bienes individuales. Tenemos también bienes externos. Se llaman bienes externos precisamente porque no se puede que se obtenga, o sea, se pueden obtener en la práctica, pero también se pueden obtener fuera de una práctica. En los bienes externos tenemos, por ejemplo, el poder, el prestigio, el dinero que se puede obtener, ganar al ejecutar una práctica, ¿sí? Por ejemplo, en la práctica médica, un bien externo puede ser el dinero que obtiene un médico al salvar vidas de pacientes, ¿sí? Al recuperar enfermos, o sea, al ejercer su práctica médica, y a su vez está el prestigio que puede obtener ese médico de acuerdo a la forma de calidad en que ejerza la práctica médica, ¿no? Se llaman bienes externos precisamente porque no dependen necesariamente de la práctica, también se pueden obtener en otras actividades que no necesariamente sean prácticas. Por ejemplo, el dinero se puede obtener robando, eso no es una práctica, pero se puede obtener también de esa manera. En la práctica hay algo muy particular y que precisamente hace la diferencia entre lo que es una práctica y una habilidad técnica, que son las relaciones armónicas que se dan entre los integrantes de la práctica, ¿sí? Que son relaciones que se dan en torno a la cooperación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Bueno, porque en la práctica hay modelos de excelencia, hay personas con capacidades, con habilidades, con destrezas, y por supuesto que habrán unos que tengan más capacidades, habilidades y destrezas, así como habrán otros que tengan otro tipo de virtudes que fomenten esas relaciones armónicas, de los cuales valga la pena que aprendan los otros practicantes para así mejorar la práctica, no solo en términos de las habilidades técnicas, sino también en términos de esas cualidades que fomentan esas relaciones armónicas en la práctica. Entonces allí es donde se da ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay unos integrantes de la práctica que enseñan a otros integrantes, les enseñan sus habilidades, y esos otros integrantes pues aprenden, también tienen disposición para ello, para hacerlo. Para que eso se pueda dar en un ambiente armónico se necesitan de ciertas virtudes, ciertas cualidades, que en este caso McIntyre propone como básicas 3, pero dice que a estas 3 se le pueden sumar otras, pero las que él considera como básicos son la honradez, la justicia y la valentía. Vamos entonces a tratar de aterrizar lo que son estos elementos a nivel de conceptos como básicos dentro de una práctica a lo que es la práctica de desarrollo de software libre en la siguiente lámina. Podemos ver entonces acá, en la práctica de desarrollo de software libre pues tenemos un conjunto de integrantes, desarrolladores, probadores, analistas, líder del proyecto, etc. Estas personas que están en esta práctica generan ciertos bienes internos en esas prácticas. ¿Cuáles serían estos bienes internos? Pues las capacidades y destrezas que ellos pueden adquirir tanto en el área de diseño como en el área de programación, así como capacidades que adquieren en función de esta ejecución continua de la práctica para identificar ciertas características de calidad en un software que quizás no pueda identificar fácilmente otro integrante de otra práctica o otra persona externa a la práctica, ¿sí? Son cosas que se adquieren por esa experiencia en la práctica. Bueno, esa ejecución continua en la práctica dentro del área de desarrollo de software siempre debe seguir a mejores formas de hacer, y estas mejores formas de hacer vienen dadas por estos modelos de excelencia que se conocen en las prácticas. En este caso, los modelos de excelencia en el área de software libre estarían definidos por lo que son las normas ISO, por ejemplo, para desarrollo de software, los patrones que hay en la parte de diseño y codificación, los modelos de aseguramiento de calidad, las mejores formas de hacer las pruebas, las mejores formas de hacer especificación de requerimientos, entre otras, ¿sí? En fin, son mejores formas de hacer que se han ido perfeccionando con el transcurrir el tiempo, ¿sí? Es la tradición de la práctica de desarrollo de software libre, digámoslo así.
¿Qué se genera en esta práctica de desarrollo? Pues el software y la documentación del software. Este software y la documentación hacen que la práctica tenga un sentido social. En ese sentido, ¿cuál es ese sentido social? Valga la redundancia. Bueno, la soberanía tecnológica. Contribuir a lograr la soberanía tecnológica del país a través de los desarrollos que se hagan en el área de software libre, en el caso específico de Senditel. ¿Cuáles serían los bienes externos que se podrían generar en esta práctica de desarrollo? Bueno, el prestigio y el estatus, ¿verdad?, en el área de desarrollo de software libre que puede ganar una organización como Senditel de acuerdo a la calidad de las aplicaciones que allí se desarrollen, y a su vez obviamente también el dinero que reciben los programadores acá trabajando en esa práctica, llevándola a cabo. Las relaciones humanas, que es lo que diferencia precisamente la práctica de una mera habilidad técnica, en la que puede que existan virtudes, pero en la que puede que no. ¿En qué se basa esas relaciones armónicas? Bueno, se ha visto en estudios que se han hecho a esas comunidades de desarrollo de software, es la actitud y la aptitud colaborativa que está presente en ese ámbito de desarrollo. Es una actitud y una aptitud colaborativa para el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, ahí los desarrolladores, los analistas, ¿sí?, se preocupan por colocar público todo aquello que van desarrollando para que eso pueda ser apropiado por los usuarios, no solamente para uso, sino para que lo puedan entender y mejorar, lo cual enriquece ese conocimiento público en torno a esa aplicación de software. Entonces allí se da ese proceso de enseñanza-aprendizaje que se da de manera espontánea, ¿sí?, porque ellos lo quieren así, porque tienen esa actitud y aptitud, tienen esa disponibilidad y tienen esas capacidades y destrezas para hacerlo. No solamente se da ese proceso de enseñanza-aprendizaje entre el equipo que desarrolla la aplicación y los usuarios, sino entre los mismos miembros del equipo se da ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Existen foros en los que, por ejemplo, las personas, los usuarios preguntan, o otros desarrolladores de una comunidad pueden preguntar cómo harían o llevarían a cabo tal codificación de tal función. Entonces un programador de otro equipo, de otra práctica de desarrollo, le responda: esta es una de las mejores formas de hacerlo, te la recomiendo. Entonces allí se presentan como que toda esa colaboración que se puede dar en ese mundo de software libre. Entonces se presentan todas esas relaciones armónicas. Pero ¿cuáles son la base de esas relaciones armónicas? Bueno, la justicia, que existe como innata en cada uno de esos miembros del equipo de desarrollo, la honradez con la que se tratan, ¿sí? Entonces, justicia, ¿por qué? Bueno, porque son capaces de dar a cada quien lo que necesitan y de acuerdo a sus capacidades. Son honrados, hay credibilidad de los otros miembros de otras prácticas hacia esos otros, hay credibilidad de los usuarios hacia esos miembros de los equipos de desarrollo. Entonces eso facilita que se dé de manera espontánea y armónica esas prácticas. Entonces así es como, digamos, lo vemos desde el equipo, lo que sería todo lo que es el contexto, lo que enmarca el concepto de prácticas, ahora aterrizado a lo que es la práctica de software libre. Gracias a Dios que quizás en el software libre pues nos ha tocado de cierta manera fácil identificar eso, porque ya pues han habido estudios anteriores al nuestro en el que se han ido reconociendo cada uno de estos elementos en la práctica de desarrollo de software libre, y que ahora nosotros lo que hacemos es referenciarlos a lo que es el concepto de práctica, digámoslo así. Bueno, esto es finalmente todo lo que nosotros hemos venido haciendo en el proyecto, en las 3 temas de acción, áreas de acción, y estos son los enlaces al proyecto. Muchas gracias, y bueno, pasamos entonces a la ronda de preguntas.